buenas noches, queridos amigos. Buenas noches y bienvenidos a su programa La Voz Pública y a todos los seguidores que ya se vienen conectando a través del Círculo de Arbitraje con el Estado. Les agradecemos su compañía. Estamos aquí con la conducción de quien les habla, Jorge Ruiz y Karen Vilcarromero. Karen, buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Buenas noches, doctor Triveño. Buenas noches. Y bueno, Karen. Doctor, el día de hoy vamos a compartir una interesante entrevista sobre lo que es las recusaciones dentro del arbitraje, para lo cual hemos invitado a un especialista, el doctor Daniel Triveño, a quien le damos la bienvenida, y también será un gusto que nos comparta las experiencias sobre aquellas recusaciones que a veces son frívolas, recusaciones que dilatan las actuaciones arbitrales, y también hay recusaciones que son fundadas debido al conflicto que viene teniendo algunos árbitros, sobre todo en una coyuntura donde el actual reglamento de la ley de contrataciones y la ley 3022.5 nos señala que efectivamente hay una nómina de árbitros, el Registro Nacional de Árbitros del OCE, donde hay cerca de menos de 40 árbitros. Y conversábamos con diferentes procuradores y nos dicen que hay más de 3.000 arbitrajes en curso. ¿Cuál es la designación frecuente, reincidente sobre ese pequeño grupo de árbitros y el conflicto inminente sobre el tema de las recusaciones y designaciones que van a tener? Eso seguramente va a ser materia de esta entrevista, entre otros temas, y yo le cedo el uso de la palabra a Karen, quien va a realizar las preguntas. Bienvenidos a todos los amigos y gracias por compartir esta transmisión en directo. Karen. Sí, Jorge. Bueno, para empezar con la entrevista, doctor Triveño, nos gustaría que nos comparta en qué consisten las recusaciones a los árbitros. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Antes que nada, buenas noches a todos. Gracias, Karen, Jorge, por la invitación y permitirme llegar a la audiencia que está presente. Bueno, en cuanto a la pregunta que formula Karen, ¿en qué consiste la recusación? Bueno, vamos a hacer la explicación en los términos más simples, ¿no? O sea, digamos, el arbitraje es un mecanismo de solución de controversias que cubre análogamente, ¿no es cierto?, lo que es el Poder Judicial. Y hay una figura allí muy importante que es el que se denomina el árbitro, como lo que en el Poder Judicial es el juez, ¿no? Entonces, es sumamente importante que esta persona que va a juzgar la controversia, que va a conocer la controversia y sobre todo va a decidir, tenga pues parámetros de independencia e imparcialidad respecto de las partes. Y dado ese contexto, ¿cuál es en qué consiste, ¿no es cierto?, la recusación? La recusación consiste en un remedio que, a mi modo de ver, tiene un doble objetivo, ¿ya? El primero de ellos, brindar una garantía procesal a las partes, ¿sí? En el sentido de que su proceso, ¿ya?, su proceso se va a llevar a cabo dentro de los márgenes de independencia e imparcialidad que se necesita, de acuerdo al contexto en el cual se desarrolla el arbitraje, ¿ok? Y pues, bueno, también, pues, digamos, establecer la necesidad de cuidar el margen de credibilidad necesario de los árbitros escogidos para dicha labor, ¿no? Entonces, en esencia, son dos cosas importantes, ¿no?, en lo que consiste la recusación. En un medio que consiste, ¿no es cierto?, para cuidar una doble garantía, ¿no?, la garantía procesal y la credibilidad de los árbitros. Perfecto, doctor. Gracias por la introducción. En ese sentido, ¿cuál es la finalidad que persigue la recusación? Bueno, digamos, la finalidad que persigue la recusación va de la línea con lo que hemos estado conversando hace un ratito. Es, pues, digamos, mantener ese margen de credibilidad de las partes, ¿okay?, ante el árbitro y el propio árbitro en específico, ¿no? En alusión a la respuesta anterior, te decía que era en base al contexto y las circunstancias
en las que se desenvuelve el arbitraje, ¿sí? Y bueno, en términos concretos, pues, digamos, va a depender mucho de si se trata de un arbitraje ad hoc, o si se trata de un arbitraje institucional, o si se trata de un arbitraje en contratación pública. ¿Por qué? Porque, digamos, la finalidad, el objetivo final de esa recusación, o lo que quiere evitar, ¿no es cierto?, la recusación, en el sentido de que hayan árbitros que tengan parámetros de parcialidad o dependencia de las partes, ¿no? Va a estar sujeto, pues, a las condiciones del propio proceso arbitral. Y si es un arbitraje institucional, por ejemplo, a las reglas y condiciones del propio centro arbitral. Perfecto, doctor. En ese sentido, mediante la recusación se busca proteger a la parte, se busca de repente proteger el proceso en sí, o proteger la independencia e imparcialidad del laudo. A todos, Karen. A todos. En verdad, en cuanto a las partes, porque el arbitraje es un mecanismo de solución de controversias que se basa en la confianza en quienes van a conocer y resolver, ¿no? Esa confianza puede basarse en un arbitraje privado, donde opera la consensualidad pura, o puede basarse en un mecanismo en el cual el arbitraje sea obligatorio, como lo que ocurre en contratación pública, ¿no? Entonces, es justo, ¿no es cierto?, darle esa garantía procesal a las partes. Proteger al proceso, ¿no? Porque, digamos, todas las fases del mismo, la fase postulatoria, instructiva y resolutiva, tienen que darse dentro de la garantía del debido procedimiento, ¿ok? Y cuidar a los árbitros, porque obviamente siendo ellos los que van a estar encargados de conocer y resolver la controversia, el producto que ellos saquen, ¿no es cierto?, tiene que estar dentro de los márgenes que se espera de una persona que tenga necesariamente un perfil ético, ¿no es cierto?, que cuide al momento de resolver. Entonces, en verdad es una garantía, para todos, ¿no? Entonces, es una garantía, digamos, a las partes principales, ¿ya?, que son el demandante, el demandado, los árbitros, y obviamente, pues, también dejando en claro que existen también, pues, personajes y participantes complementarios, ¿no?, de un arbitraje. No siempre son las partes y los árbitros. Por ejemplo, están los centros arbitrales, propiamente dicho, ¿no? Más aún cuando en contratación pública son, digamos, los encargados de llevar a cabo la mayor parte de los arbitrajes. Y bueno, también, pues, quienes forman las cortes o los directorios de arbitraje, según el caso, ¿no? Bien, en ese sentido, ¿qué es lo que deberían hacer los árbitros para evitar ser recusados? Ya, eso implica ya una respuesta un poquito más de cable a tierra. Si me preguntas mi opinión, yo creo que es sencilla en cuanto a respuesta, pero obviamente la materialización es un poquito más trabajosa. ¿Qué es lo que tienen que cuidar los árbitros para evitar ser recusados? Para mí es lo siguiente. Tener en claro cuál es el margen de actuación del tipo de arbitraje ante el cual se encuentran. Si es un arbitraje, por ejemplo, vamos a tomar, ¿no?, arbitraje institucional, ¿ya?, arbitraje privado institucional, tiene que cuidar, ¿no es cierto?, tiene que desempeñarse dentro de lo que es el código de ética del centro, ¿no? Es muy importante para el árbitro estar dentro de los parámetros de esos códigos. Si se trata de un arbitraje en contratación pública, institucional, por ejemplo, los códigos de ética de cada uno de los centros, así como el código de ética que tiene el OCE sobre el particular. Y si se trata de arbitrajes ad hoc, contratación pública, el código de ética que tiene el OCE sobre el particular. ¿Por qué? Porque
estos tres escenarios tienen consecuencias distintas en cuanto a la configuración de lo que el árbitro debe tomar en cuenta. Te comento un ejemplo, ¿no? Digamos, hay en arbitrajes institucionales, por ejemplo, ¿no? Hay centros arbitrales que tienen obligación o le ponen una obligación al árbitro en el sentido de que tienen que revelar información desde el momento de la aceptación hasta 3 años atrás. Otros que tienen la obligación para los árbitros de revelar información desde la aceptación 5 años para atrás, ¿no? En ese ejemplo, ¿no? Digamos, si uno está arbitrando en un centro institucional que tiene un parámetro hasta 3 años atrás, pues no hay necesidad de revelar lo anterior a esos 3 años últimos. En el caso de los 5 años, pasa exactamente lo mismo, ¿no? No va a haber la necesidad ni obligación de revelar de los 5 años para atrás, ¿no? Hay centros que te ponen la obligación de tener que revelar las relaciones arbitrales. Otros centros no. Hay otros centros que te piden que reveles las relaciones arbitrales y cualquier otro tipo de relación profesional. Hay centros que te piden que reveles, ¿no es cierto?, no solamente relaciones arbitrales o profesionales de cualquier tipo, sino que te piden que reveles relaciones comerciales, ¿no? Entonces, ese es un primer parámetro, ¿no? Un primer parámetro. Y ese parámetro, ojo, es tanto para los árbitros como para también las partes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las partes, para saber, ¿no es cierto?, qué se pide, ¿no? ¿Qué se pide al árbitro cuando se le solicita revelar algo sobre el particular? Y pues yo creo que una primera respuesta sería pues cuidar los márgenes del código de ética de cada uno de los centros, en caso que los tenga. Y si no, bueno, el código de ética en lo que es contratación pública. Y si son arbitrajes privados e institucionales, bueno, el código de ética que ya estamos refiriendo, ¿no? Esa sería básicamente la respuesta. Muy bien, doctor. Continuando con su punto de vista sobre la recusación, ¿usted considera que mediante las recusaciones se busca dilatar el proceso arbitral o tiene como consecuencia una dilatación del proceso? Sí, yo creo, no debiera, Karen, no debiera, ¿no? Digamos, desde el momento que el arbitraje es un mecanismo de solución de controversias que se basa en la confianza, no se espera, ¿no es cierto?, que exista lo contrario, la desconfianza, ¿no? Es un mecanismo de solución de controversias que se basa mucho en la buena fe. Y es un mecanismo de asepsia, ¿no es cierto?, para cuando se incurra, ¿no?, o existe la sospecha seria, fundada, verosímil, de que no se está cumpliendo con los parámetros del caso. Pero, digamos, tú me preguntas, ¿puede dilatar el proceso? Sí, claro, puede dilatar el proceso. Y también, como en muchas cosas, va a depender, pues, de las variables que concurran, ¿no? Por ejemplo, digamos, va a depender, por ejemplo, del número de árbitros recusados. Va a depender si es 1, 2 o 3, ¿no? Va a depender si el tribunal a cargo es tribunal único, de árbitro único, o un tribunal arbitral colegiado. Ejemplo, bajo esa línea, ¿no? Si tenemos un tribunal arbitral colegiado, 3 personas, ¿no es cierto?, y se recusa a uno, la ley de arbitraje claramente ahí indica, ¿no es cierto?, que el arbitraje no se suspende, el arbitraje continúa. Situación distinta es si va a recusarse a 2 o a 3 árbitros, o a los 3 árbitros. En esos casos, ¿no es cierto?, la recusación, pues sí va a paralizar el arbitraje. Si es una recusación con tribunal arbitral unipersonal, va a paralizar el arbitraje, ¿no? Entonces va a depender, ¿no es cierto?,
del número de recusaciones respecto del número de los miembros del tribunal. 2, puede, digamos, implicar una paralización del arbitraje también, ¿no es cierto? Va a depender de la oportunidad en la cual se plantee la recusación o se tiende el camino para la recusación. Ejemplo, si estamos en el caso de un tribunal arbitral en formación, ¿no? Si estamos en el caso de un tribunal en formación, todavía no empieza la etapa postulatoria, y se plantea una recusación contra el árbitro, ¿no es cierto?, recibida la aceptación, ¿no? Todavía no hay tribunal, digamos, conformado, falta designación probablemente del presidente, ¿no? Entonces, obviamente, en ese estadio, ¿no es cierto?, en la que están las aceptaciones de los árbitros de parte cruzándose, ¿no es cierto?, y si se plantea la recusación, va a paralizar el proceso, porque no se va a poder continuar con la conformación del tribunal, y menos, ¿no es cierto?, con la consecución de las etapas subsiguientes. Si es una recusación que se da, pues, ¿no es cierto?, en plena etapa instructiva, ¿no es cierto?, probablemente ahí no lo paralice, dependiendo del número de árbitros que sean recusados, ¿no? Entonces ahí tenemos dos variables, ¿no? Digamos, el número de árbitros y la oportunidad del estadio. Y ¿por qué no, no es cierto? ¿Por qué no en el caso, pues, también de determinadas situaciones contextuales? Por ejemplo, digamos, lo que ocurrió, por decir, en el año 2018 con ocasión del caso de Odebrecht, ¿no es cierto? Digamos, se plantearon, digamos, creo que nunca en la historia del arbitraje en el Perú se plantearon tantas recusaciones simultáneamente, y menos por los mismos hechos. Por ejemplo, obviamente en ese contexto, algunos tribunales arbitrales, aun cuando se planteó la recusación de uno de los árbitros, ¿no es cierto?, por diversos motivos, algunos tribunales, no todos, ¿no?, prefirieron suspender los procesos, ¿no? Algunos de ellos de manera explícita, emitiendo las resoluciones de suspensión, otros de manera oficiosa, ¿no? Entonces, digamos, sin decir nada, ¿no es cierto?, hasta que vayan emitiéndose las resoluciones de recusación ante los organismos ante los que se plantearon, ¿no? Entonces, pero sí, digamos, una recusación puede digamos, paralizar el arbitraje y no debiera, ¿no? Gracias, doctor. Ahora, desde su experiencia, ¿usted considera que las recusaciones dentro del arbitraje peruano se encuentran en aumento o ya van disminuyendo con el paso de los años? Yo creo que ahí, digamos, hay que partir de una premisa, ¿ya? La primera es que, digamos, probablemente el Perú sea el país el país en el mundo en el que más se arbitre, ¿no? O sea, hay más arbitrajes per cápita en el Perú que probablemente en otros países del mundo. Tanto es así que árbitros de otros países del mundo, bueno, digamos, vienen aquí a arbitrar, ¿no? Entonces, ahí obviamente tienes un efecto, un factor cuantitativo que te determina que, bueno, si hay mayor número de árbitros, ¿no es cierto?, potencialmente el número de recusaciones también va a haber como un efecto natural, ¿ok? Si están aumentando el número de recusaciones, bueno, a ver, digamos, yo creería que a raíz de lo que sucedió con el fenómeno de Odebrecht, ¿no es cierto?, y algunos otros de menor impacto que vinieron después, la impresión que tengo es que el número de recusaciones se ha incrementado, ¿no? Por ejemplo, digamos, si ustedes entran a la página del OCE, en el número de recusaciones, de resoluciones de recusación publicadas en el año 2017, era poco menos de 40, ¿no?
En el 2018 el número de resoluciones de recusación, no estoy hablando, no estoy tomando en referencia en cuándo se presentaron, solamente en cuanto a resoluciones de recusación. En el año 2018 se incrementó a 120. ¿No? Entonces ahí tienes una diferencia objetiva. Otra situación es ver a qué se debe esa diferencia objetiva, ¿no? En el año 2019, digamos, de lo publicado es más o menos casi 80, ¿no? Entonces, sí, digamos, yo sí creería que el número de recusaciones se ha incrementado, ¿no? Y yo creo que, digamos, no, todavía yo creo que va a faltar un tiempo para que estemos un poco a la baja, porque en el tiempo también ha salido, y un poquito lo comentaba Jorge hace un momento, ha salido pues un nuevo factor, ¿no? Un nuevo factor de posibles recusaciones, y se ha tomado como un nuevo motivo de recusación, lo que no sucedía hasta hace 2 o 3 años, es el tema de la reiterancia, ¿no? Eso definitivamente creo yo que es uno de los motivos principales de recusaciones que existen al día de hoy. ¿Y qué es lo que se entiende por reiterancia, ¿no? Yo, por ejemplo, sí he notado que ese argumento de recusación se ha hecho más presente en el último año, ¿no? Pero sí, digamos, en líneas generales se ha incrementado el número de recusaciones. Bien, doctor. Al respecto tenemos justo una pregunta del público que nos pregunta cuál es su opinión sobre el RNA y las designaciones frecuentes que habrán por existir una lista reducida. Como en alguna ocasión ya lo conversamos, creo, ¿no es cierto?, en otro evento, sí, digamos, existe la vinculación entre el RNA y la recusación, ¿cierto? Bueno, hay una correlación entre el RNA y la recusación por el tema de la reiterante, ¿no? Casualmente, justo en el área donde más se arbitra en el Perú, que es contratación pública, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es lo siguiente: a mediados del año pasado, el OCE publicó su directiva sobre el Registro Nacional de Árbitros, donde se establece, entre otras cosas, que los árbitros que designen las entidades deben formar parte de ese registro, ¿ya? Entonces, ninguna entidad del Estado, ¿no es cierto?, ninguna de las más de 2.000 unidades ejecutoras del Perú, ¿no es cierto?, pueden designar a árbitros que no estén en esa lista, ¿no es cierto? Entonces, hay un direccionamiento a esa lista, ¿sí? No sucede lo mismo con el sector privado. El sector privado tiene la libertad de escoger al árbitro que estime pertinente. Entonces, todas las designaciones se han volcado hacia los que aparecen en ese registro. Pueden haber críticas si está bien o si está mal esa directiva. Hay opiniones encontradas, ¿no es cierto? Hay algunas ventajas, otras desventajas, a algunos les gusta, a otros no les gusta, pero lo cierto es que está el direccionamiento. Lo cierto es que una vez direccionado a ese registro, Karen, te tienes que encontrar con un número, ¿no? Y cuando te encuentras y cuando vas a ver ese número, es un número reducido. Hasta hace unos días, ¿no es cierto?, creo que no habían ni 50. Entonces, si estamos hablando del hecho de que más de 2.000 entidades tienen que designar entre 50, menos de 50, y si eso le agregas que hay que solo algunas de esas 2.000 entidades, ¿no es cierto?, arbitran por muchas unidades ejecutoras. Hay entidades que tienen pues 800, 600, 500, 400 arbitrajes. Obviamente se va a generar un embalse, porque bajo los parámetros de ese registro no existen tantas personas habilitadas o especializadas para poder ser designados como árbitros en contratación pública. Entonces, es un direccionamiento a un número reducido. ¿Y qué va a ocasionar eso? Porque las controversias no van a parar ni van a reducirse en base a ese número reducido. Lo que va a generar es que haya ese número reducido de personas que tengan más arbitrajes. Y eso, ¿no es cierto?, va a generar a su vez un efecto reflejo.
que alguien vea la contraparte, ¿no es cierto?, que ese número, ¿no es cierto?, incremental, ¿no? Ese número incrementado, ¿no es cierto?, genera una apariencia de parcialidad. Cuando, digamos, sobre la base de ese número puro y duro de arbitrajes que un árbitro puede tener. Entonces, ahí es donde viene la relación, la correlación, ¿no? Un número reducido de árbitros por ley, ¿no es cierto?, que están teniendo más arbitrajes porque no se puede designar a nadie más. Esa es la correlación. Ahora, ¿esa correlación es correcta? ¿Esa impresión es correcta? Yo creería que no, porque, digamos, no podrías hacer una evaluación sobre la independencia o imparcialidad del árbitro sobre la base de un aspecto meramente cuantitativo, ¿no? Yo creo que hay otras valoraciones, ¿no es cierto?, cualitativas que cuidar, ¿no? Entonces, como por ejemplo, digamos, la experiencia del árbitro, la especialización del árbitro, ¿no?, que deberían ser tomadas en cuenta también para hacer una apreciación objetiva. Y más aún tomando en cuenta, ¿no?, que en el medio local, ¿no es cierto?, no existe un número mágico que diga a partir del cual no se puede arbitrar o hasta el cual se puede arbitrar, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que debe tomarse en cuenta. Pero de ahí viene la relación, ¿no es cierto?, y bueno, y mi opinión sobre las posibles derivaciones de ello. Bien, doctor. Una vez absuelta esa pregunta del público, pasamos a la última pregunta. ¿Qué opina usted que refleja o representa las recusaciones como un síntoma en el arbitraje? Ok, Karen, ya, bueno, la respuesta es simple, desconfianza, ¿no? ¿Qué manifiesta una recusación? Digamos, viéndolo en términos, la primera respuesta, ¿no es cierto?, es desconfianza. Porque se parte de la premisa que si hay una recusación es porque se está cuestionando la independencia o imparcialidad, ¿no es cierto?, del árbitro. Se parte de esa premisa. Ahora, pero acá viene también un aspecto importante, ¿no? Digamos, todas las recusaciones tienen como objetivo hacer un enfoque de asepsia del proceso, ¿o no? Lo que se ha estado viendo, de acuerdo a la experiencia casística que está sucediéndose, sobre todo en los últimos meses, es que no todas están necesariamente, digamos, enfocadas a cubrir una deficiencia de independencia e imparcialidad, ¿no? A veces lo que se plantean, las más de las veces, son recusaciones dilatorias, ¿no? Son recusaciones, para decirlo en términos sencillos, como en función de lo que estamos conversando, que exceden en mucho, ¿no es cierto?, los parámetros de ética de los centros institucionales, ¿no? A veces son recusaciones que tienen una connotación de más de pedido de retiro, ¿no? Entonces, es más un ánimo de vete, porque vete, que cuestionarte porque haya un parámetro en verdad de independencia o imparcialidad que has infringido, ¿no? Entonces, es lo que a veces sucede, ¿no? Entonces, aquí es muy importante, ¿no es cierto?, digamos, para el caso de esas recusaciones frívolas, dilatorias, ¿no? Sí, digamos, ante la constatación de su incremento, que existan pues algunos remedios para poder frenarlas o atenuarlas o amenguarlas en alguna medida, ¿no? Pero en primera instancia, ¿no es cierto?, implica una desconfianza. En segundo lugar, ya viendo el contexto propiamente dicho, digamos, la disconformidad de quien está de árbitro de la otra parte o del presidente, ¿no? Entonces, serían esas dos respuestas, desconfianza y disconformidad. Obviamente que para el tema de la disconformidad, ¿no es cierto?, pueden haber diversos motivos, ¿no? Aparentes o reales, ¿no es cierto?, reales o virtuales, ¿no? Entonces, concretos o antojadizos, ¿no es cierto? Entonces,
sí pueden haber algunas de esas connotaciones. Bien, doctor, muchas gracias por la entrevista de hoy. Le voy a dar la posta para que pueda dar sus conclusiones sobre el tema y tal vez algunas recomendaciones. Bueno, ok, muchas gracias. Bueno, un poquito, digamos, para cerrar este tema, ¿no? Los mecanismos de la recusación es un mecanismo importante, es un mecanismo que tiene como propósito pues, cuidar esta doble garantía procesal que hemos estado refiriendo durante estos minutos, y que es bastante útil cuando existe estas infracciones a la independencia e imparcialidad. Y deja de ser útil cuando no se toma en cuenta esos parámetros. Entonces, la primera recomendación en este sentido es, tanto a las partes como a los árbitros, digamos, ceñirse a los parámetros de ética de los centros del caso. Y en segundo lugar, ¿por qué no, no es cierto?, idear algún mecanismo para atenuar la aparición de recusaciones antojadizas o dilatorias, ¿no? Entonces, ese sería más o menos la recomendación final que les haría. Muchas gracias, doctor. Gracias por habernos acompañado la noche de hoy. Gracias por su tiempo. Esperamos tenerlo en próximos eventos organizados por el CAE. Y ahora le cedo la palabra a Jorge Abel, quien nos va a dar el resumen legal de la semana. Muchas gracias, Karen, y nuevamente reiterar el agradecimiento al doctor Daniel Trebeño por las importantes conclusiones sobre la recusación, que yo también me sumo a esta preocupación que ya seguramente lo vamos a publicar en las siguientes semanas. Por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MTC, ya está haciendo mostrar su preocupación sobre el Registro Nacional de Árbitros. Y efectivamente, esta directiva busca hay que decirlo, busca reducir el margen de designaciones que va a tener los procuradores públicos al momento de elegir al árbitro. Y como siempre lo hemos escuchado en diferentes eventos académicos, el éxito de un arbitraje es saber elegir a tu tribunal arbitral. Pero ya con esta reducción y posibilidad de esta directiva que les dice a las entidades públicas, a los procuradores, designa únicamente sobre el Registro Nacional de Árbitros, ya es un tema preocupante, más aún cuando, por ejemplo, el MTC tiene más de 800 arbitrajes en curso. Y efectivamente, la reincidencia en designar un árbitro de esa lista menor a 50 personas profesionales, efectivamente va a haber una reincidencia, como repito, en ver a un árbitro designado por una misma entidad más de 10, más de 20, más de 30, más de 50 veces. Y efectivamente el contratista dirá, ¿por qué lo designas frecuentemente? Porque yo he visto casos donde una entidad designa más de 50 veces a un mismo árbitro. Claro, cuando yo me puse a analizar por qué lo designa 50 veces o más de 50 veces, es una entidad pública del Estado, me puse a pensar, claro, vi el perfil del árbitro, es un profesional, la carta cabal, tiene experiencia, tiene la especialidad, y efectivamente la entidad busca eso. Pero esto se va a prestar a recusaciones, esto se va a prestar a dilaciones, porque cuando uno recusa, efectivamente todas las actuaciones arbitrales se suspenden, más si es un árbitro único o tal vez es un presidente del tribunal arbitral, lo cual va a pasar tarde o temprano, y ya está pasando factura, no a los legisladores, sino al arbitraje como institución. Así que estaremos atentos y vigilantes y vamos a compartir información en las próximas semanas de la preocupación que ya están haciendo llegar los procuradores al organismo supervisor de las contrataciones del Estado, el OCE, quien debería tomar cartas en el asunto
y por qué no revisar las directivas y preguntarse si esto constituye o no una barrera burocrática donde no solamente, como bien lo señaló el doctor Daniel Tribeño, va a generar y está generando direccionamientos. Si yo tengo 800 arbitrajes y tengo una lista de árbitros de 44, que es el número, creo que es exacto, efectivamente voy a tener que designarlo frecuentemente. Y esto no se va a prestar a suspicacias, porque cuando entren organismos auditores y digan por qué designaste a Juan Pérez más de 20 veces, que seguramente has concertado, por qué es tu árbitro preferido, y no es que sea árbitro preferido, los procuradores no van a tener opciones de dónde elegir. Y poco se está hablando, y creo que no he escuchado ningún pronunciamiento de un centro de arbitraje que diga por qué tampoco pueden designar de nuestra nómina de árbitros, ¿no? Si un centro de arbitraje prestigioso, que sabemos quiénes son, tiene su nómina de árbitros que ha sido debidamente filtrado, revisado, analizado, ¿por qué se les está prohibiendo que designen de aquellas nóminas de árbitros? Creo que no se está tomando en cuenta cuál va a ser el panorama y cuál va a ser el futuro cuando un nuevo gobierno, que hay gobiernos y tenemos uno que es radical, que ya por su propia propuesta y plan de gobierno quiere desaparecer el arbitraje. Entonces, que no nos sorprenda que el día de mañana digan, bueno, pues acá esto es un festín, esto es un negocio, y no sepa cuál es la realidad legal y la limitación que el día de hoy tienen no solamente los contratistas, sino los procuradores para designar a los árbitros. Así que vamos a estar pendientes de esto, vamos a publicar noticias sobre, que seguramente van a ser incómodas, pero creo que por la defensa de la institución arbitral hay que hablar las cosas claras antes de que esto siga empeorando. Y, ojo, no estamos en contra de ningún tema de evaluación, creemos que la evaluación, el filtro es necesario, ¿no? Porque yo siempre diré, dime qué centro de arbitraje eres por tu calidad de árbitros que tienes, ¿no? Pero ya ponerle mayores temas y reducir la gama de árbitros es preocupante. Pero bueno, voy a seguir con el tema de dar algunas noticias que han salido en la semana. Se ha publicado la ley 31.170 que dispone la implementación de mesas de partes digitales y las notificaciones también electrónicas. Después de un año ya hemos tenido alguna luz de esperanza en esto que es el gobierno digital, que es importante que las entidades públicas promuevan, y ya se está implementando mediante esta ley, el uso obligatorio de las mesas de partes digitales. Ojalá que en su implementación las entidades, como lo hemos visto, tengan una mesa de partes digital las 24 horas, porque el Internet no es igual para todos. Entonces, no es que el de mesa de partes va a trabajar las 24 horas, no. Simplemente el registro puede ser las 24 horas para una mayor flexibilidad en la presentación de documentos. También se ha publicado la ley 31.165 que modifica la ley de conciliación y promueve el uso de la conciliación a través de medios electrónicos y la regulación de los centros de capacitación. Así que pueden descargar todas las leyes que estamos mencionando en nuestro portal institucional. También hemos lanzado esta campaña de nuestro directorio de secretarios arbitrales, que es una convocatoria a nivel nacional e internacional, donde nuestra institución CAE está promoviendo el registro y crear una nómina de todos los secretarios arbitrales que vienen participando en diferentes arbitrajes, ya sea ad hoc o arbitrajes institucionales. El requisito básicamente es que sean secretarios, hayan tenido la experiencia como secretarios arbitrales, y esto con un ánimo de promover el trabajo de los secretarios, transparentar quiénes son los secretarios que vienen actuando
ya sea en arbitrajes ad hoc, institucional, ver su perfil, su trayectoria y también, ¿por qué no?, crear una fuente de oportunidades, porque he escuchado árbitros que me dicen, ¿conoces un secretario que recomiendes? Ahí van a tener un directorio donde puedan acceder a un récord de los secretarios arbitrales. Así que el registro es gratuito. Los invitamos a todos los amigos secretarios arbitrales que desean incorporarse a nuestra nómina y a nuestro directorio. También se ha publicado la nueva conformación de salas del Tribunal de Contrataciones del Estado, que valga acotar que actualmente están realizando una convocatoria y ya está en un proceso de selección los nuevos vocales. Ojalá que ya no queden desiertos esas plazas, porque los que recordarán, hubo un decreto que aprobó la implementación de 6 salas en el Tribunal de Contrataciones del Estado. Actualmente hay 4, porque efectivamente no se cubren las plazas para incorporar nuevos vocales en el Tribunal de Contrataciones del Estado. Esperemos que esta no sea la excepción. Veremos los resultados que ya seguramente va a publicar el OCE sobre quiénes son los nuevos vocales que van a conformar las nuevas salas. Actualmente están ahí, solamente han rotado los mismos vocales que durante años ya están en el cargo. Y finalmente hemos compartido la columna. Pueden encontrar una columna interesante del doctor Marco Silva Santiesteban Valdivia, que ha hecho unos comentarios al proyecto de ley general de la cadena de abastecimiento público, que uno no sabe si esto va a prosperar o no, porque hay un nuevo equipo de trabajo que el 30 de abril va a publicar una nueva reforma en el gobierno transitorio sobre una reforma a la contratación pública. La pregunta es, ¿qué pasará con este proyecto general de la cadena de abastecimiento público? Pero hay comentarios y puntos importantes que estudiar. Así que, bueno, con esto concluimos el resumen legal de la semana. Quiero agradecer nuevamente a Karen y al doctor Daniel Tribeño por todos los comentarios y conclusiones. Nos despedimos y cerramos el programa. Le doy el uso de la palabra a Karen y posteriormente al doctor Daniel para que se despidan de todo nuestro público, que siempre agradecemos su sintonía, que compartan cada domingo a las 7 de la noche estas transmisiones y estas entrevistas que son importantes para la contratación pública y el arbitraje. Buenas noches, Karen. Te cedo la palabra. Gracias, Gabriel. Bueno, agradecer a todos los que nos han acompañado la noche de hoy, así como nos acompañan cada domingo a las 7 de la noche para seguir informándose sobre lo que sucede en el arbitraje en el Perú y también en el arbitraje internacional. Una vez más, agradecer al doctor Daniel Tribeño por su disposición. Ya es la segunda vez que puedo compartir un evento con él y esperemos que sean muchos más. Gracias. Doctor Daniel Tribeño, la escuchamos. Bueno, reiterarles mi agradecimiento, encantado y a su disposición cuando lo estimen conveniente. Un placer. Bien, con esto concluimos la entrevista. Los esperamos el próximo domingo a las 7. Vamos a entrevistar al doctor Hugo Sologuren, quien es un árbitro muy, muy destacado, y vamos a hablar sobre el panorama del arbitraje, lo que nos espera en un eventual gobierno y cuál es el perfil también del árbitro y su experiencia dentro del arbitraje. Los esperamos el próximo domingo y muchas gracias, nos despedimos, que Dios los bendiga y a cuidarse. Buenas noches. Cuídense, buenas noches. Hasta luego.